Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Barrios. En esta oportunidad les voy a hablar de hacerles el planteamiento del problema, el cual sería de la criminalización de la protesta social en Venezuela. En el caso de Venezuela, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada del 2005 la ha utilizado el Estado como herramienta de contención gubernamental para resistir la inestable situación política y de orden público del país. Esta figura jurídica se utilizó indiscriminadamente durante las manifestaciones ocurridas en el año 2014 y se ha seguido utilizando en las más recientes protestas sociales encabezadas por organizaciones políticas, diversos actores de la sociedad civil y el movimiento estudiantil que desde sus circunstancias, visión y necesidades particulares, o sea, de cada quien, asumieron formas de oposición, algunos poco ortodoxas, a decir verdad, a la legalidad, como las guarimbas, y otras legítimas como lo es la protesta de calle. Ahora bien, según el Ministerio Público, se detuvieron en el contexto de las manifestaciones de abril de 2017 1.289 ciudadanos. Asimismo, en esta protesta han dejado miles de víctimas reprimidas y lo seguimos viendo hasta hoy 2 de mayo, con violencia y sometidas a desfiguraciones de los fines y la esencia del derecho penal para combatirla, provocando con esto la imposición de graves prohibiciones legales que restringen los derechos individuales o incluso la suspensión total de dichos derechos, en los cuales de los llamados o son llamados presos políticos a quienes se oponen de cualquier manera a las actuaciones del gobierno. La represión de la protesta social se ha agudizado a tal punto que protestar es considerado por las leyes penales actuales como un delito y un acto de terrorismo, y no como un derecho fundamental de los ciudadanos, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68, que consagra el derecho a manifestar, al tiempo que introduce el derecho que se relaciona directamente con el objeto de estudio, que refiere a la criminalización de la protesta social y que se expresa indiscutiblemente en la libertad de expresión consagrado en el artículo 57 de nuestra Carta Magna. No obstante, permanece arraigado en la estructura jurídica de Venezuela la práctica errada de utilizar el poder punitivo del Estado, criminalizar la protesta social a favor de los intereses del gobierno, y más cuando se trata de mantener al margen de la dinámica política y del poder a los grupos de oposición y los sectores sociales que en uso de sus derechos constitucionales, como lo dije anteriormente, se reúnen y protestan frente a lo que consideran que es una violación de sus derechos y de sus garantías, puesto que en la actualidad y aún bajo el garante Estado Social de Derecho se implementa mediante el uso de la demagogia y el lenguaje acomodado términos que indican de manera general e inducen a la oposición pública a reconocer comportamientos y sujetos contrarios a las políticas de gobierno y el sistema legal, y que atentan en su práctica contra la estabilidad del Estado. Por otra parte, hemos observado como en los últimos años expresiones como terrorismo o terrorista, conductas cometidas con fines terroristas. Eso lo vimos, yo digo que ya casi que a diario, cada vez cuando vemos personas del gobierno, o sea, emitir su opinión, por la cual son sometidos y reprimidos todos los ciudadanos que de manera legal hacen su protesta, pues por lo que se dijo anteriormente. Ok, entonces estas conductas cometidas en fines terroristas, según como lo utiliza el gobierno, encuadran en cualquier forma que busque lesionar la seguridad del Estado, sin discriminar su intensidad, las condiciones específicas y los hechos que lo originan. En este sentido, Tamayo señala que el uso tipo comodín que vienen haciendo los fiscales con la ausencia de los jueces de la norma de la ley contra el terrorismo es algo evidentemente grotesco. La aplicación de la ley contra la delincuencia organizada aplicada de manera indiscriminada viola abiertamente el respeto de los derechos y garantías individuales,
los cuales son el eje fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instituida para promover, como lo establece el artículo 2, los principios del Estado social de derecho democrático participativo, cuyo núcleo central es la protección del ser humano, sustentado en la garantía superior de la preservación de la dignidad humana, la igualdad, la libertad, el libre desarrollo de personalidad, la solidaridad social, la democracia participativa, el pluralismo, la paz como la mayor expresión de convivencia ciudadana dentro de un eje justo y de interés general. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la presente investigación sobre la criminalización de protesta social materializada en la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada en Venezuela se plantea estudiar si en el sistema jurídico penal venezolano los instrumentos de política criminal están estructurados para contrarrestar de manera efectiva los diferentes fenómenos delictivos que se presentan en el país, sin que esto genere una incidencia negativa de la aplicación del estatuto frente a la protección eficaz de los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, reunión, asociación y de protesta ante un órgano injusto. Es por ello que surge la necesidad de plantear la siguiente interrogante. ¿Existe en el sistema jurídico venezolano criminalización de la protesta social materializada en la aplicación de la ley orgánica contra la delincuencia organizada? Muy interesante la pregunta. Ok, vamos a hablar ahora de los objetivos de la investigación, objetivos generales y específicos. Ok, entre los objetivos generales se pretende analizar la criminalización de la protesta social en Venezuela materializada en la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada. Entre los objetivos específicos tenemos determinar si los instrumentos jurídicos de la política criminal venezolana, concretamente el derecho penal, son idóneos y eficaces para contrarrestar el fenómeno de la delincuencia organizada. Establecer cómo en Venezuela la aplicación de la ley orgánica contra la delincuencia organizada es la legitimación de la criminalización de protesta social respaldada en la política criminal del Estado que crea enemigos. Entre otros de los objetivos específicos, indicar cómo la imposición de nuevas normas penales, específicamente la ley orgánica contra la delincuencia organizada, permite la solución acertada frente a los problemas de seguridad pública en Venezuela. Finalmente, vamos a hablar de la justificación e importancia. Ahora bien, en Venezuela en los últimos años, en los últimos meses, incluso los últimos días, se ha visto inmerso en conflictos de orden político-social, lo que ha derivado la realización de protestas de calle, marchas, etc. La protesta social como medio de reclamo es el ejercicio de un derecho, el cual se encuentra tal como se ha afirmado, implícitamente consagrado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, el Estado afirma que estas protestas no están apegadas a la ley y lo que busca es lesionar el gobierno. Bueno, eso ya es el tema que, bueno. La criminalización de la protesta social es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del Código Penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. La misma se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad sobre los límites de los actos de protesta y sobre todo las medidas de acción directa, vistos como ejercicios de la libertad de asociación y la libertad de expresión y su posible colisión con ciertos derechos individuales de otras personas. Es por ello que la presente investigación se considera importante, ya que ayudará a comprender cuáles son los límites de la protesta y cuáles son las medidas que debe tomar el Estado para mantener el orden público sin que esto afecte los derechos de los ciudadanos, que desde el punto de vista práctico es un aporte para los estudiantes de Derecho, ya que podrán entender cuál es el alcance de la norma y si es correcta la forma como el Estado la ha aplicado en las protestas sociales. Gracias por su atención.